Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Hoy fue radicado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley estatutaria de educación, que reconoce la educación como un derecho desde los 0 años. Son 36 artículos que enmarcan un nuevo sistema de formación en todos los niveles educativos. Inicialmente, la gratuidad será en las universidades públicas e irá descendiendo progresivamente a los otros niveles hasta el preescolar. El proyecto busca fortalecer el acceso a la educación del campesinado, de las personas privadas de la libertad, de los grupos étnicos, entre otros. También otorga facultades extraordinarias al presidente de la República para que expida normas en materia de financiación del sistema y articulación entre todos los niveles educativos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Fiscalía revisa la colaboración con la justicia de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ante posibles incumplimientos del testigo. La Fiscalía citó a Nicolás Petro a interrogatorio y, sin embargo, por petición suya, la diligencia fue pospuesta. De otra parte, en el caso de Daisuris Vázquez, la Fiscalía ya tiene listo el acuerdo de colaboración para esta persona y solo falta el visto bueno del fiscal general Francisco Barbosa. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La bitácora económica de FENALCO reveló que el 82% del comercio minorista en el país reportó disminución de sus ventas durante agosto. Los resultados negativos no se observaban desde pandemia. En 2023, las ramas de actividad más afectadas fueron vehículos, confecciones y calzado. Le piden medidas al gobierno, entre ellas reducir los niveles de la tasa de usura. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Cámara de Representantes de Estados Unidos abre juicio político al presidente Joe Biden. Devastadora tragedia en Libia. Ya hay más de 5.000 muertos y 10.000 desaparecidos por las inundaciones. Líder norcoreano Kim Jong-un llega en tren a Rusia para reunirse con Putin. El Darién y la frontera de México, los lugares más peligrosos del mundo para los migrantes, asegura informe internacional. Arranca juicio del siglo a Google por monopolio en Estados Unidos. Escándalo en Estados Unidos. Candidata se graba teniendo sexo para financiar su campaña. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, dio luz verde a un juicio político contra Joe Biden. Los diputados republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cumplieron con su amenaza. El líder republicano del Congreso, Kevin McCarthy, ha ordenado abrir una investigación para el procesamiento político o impeachment contra Joe Biden. These are allegations of abuse of power, obstruction, and corruption. And they warrant further investigation by the House of Representatives. That's why today I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. La acusación se basa en la evidencia de fuentes que lo atarían a actos de corrupción con Ucrania, China y Rusia sobre contratos recibidos por su hijo Hunter Biden y miembros de su familia que, según las acusaciones, abusaron del poder de Biden mientras fue vicepresidente para lucrarse de forma indebida. Así, Biden se convierte en el 4º presidente en toda la historia del país en enfrentar semejante proceso. La petición de un impeachment proporciona al Congreso el poder legal para obtener toda la información que necesite para esclarecer el caso. This logical next step will give our committees the full power to gather all the facts and answers for the American public. Pese a la investigación del sector republicano, es poco probable que el mandatario llegue a ser destituido. Incluso si se consigue iniciar el proceso, un enjuiciamiento desfavorable hacia el mandatario sería difícil de imaginar. La Constitución requiere 2/3 de apoyo en el Senado para que prospere un juicio político contra un presidente, y esta Cámara está controlada por los demócratas en la actualidad. La Casa Blanca luchará contra cualquier juicio político, presentándolo como una farsa partidista infundada por Donald Trump y sus aliados para desprestigiar a Biden y distraer la atención de los crecientes problemas legales del expresidente.
Devastadora tragedia en Libia. Las inundaciones causadas por un ciclón dejan 10.000 desaparecidos y 5.000 muertos. Cerca de 10.000 personas han desaparecido al este de Libia a causa de las devastadoras inundaciones provocadas por el temporal Daniel, según cálculos de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los primeros balances, tanto gubernamentales como de ONGs, cifran los fallecidos hasta el momento en más de 5.300. Quedaron heridas 7.000 personas y hay reporte de más de 6.000 desaparecidos, aunque se espera que estas cifras aumenten en las próximas horas con el inicio de las operaciones de búsqueda. La ciudad de Derna, de 120.000 habitantes, ubicada en la costa noreste del país, es la más afectada. Más de 480 viviendas quedaron destruidas y 5 barrios residenciales fueron arrasados por completo por las lluvias torrenciales, sumado al colapso de 2 presas que vertieron 33 millones de metros cúbicos de agua dentro de la ciudad. Las imágenes que circulan muestran varios edificios en las orillas de un río que colapsan y pequeñas casas que desaparecen entre las aguas crecidas después de que se rompieran las represas. La falta de recursos y el difícil acceso a estas áreas montañosas ha obligado a los equipos de rescate y ciudadanos a extraer los cientos de víctimas de los escombros con utensilios domésticos y enterrarles en fosas comunes. La Unión Europea ha mostrado este martes su predisposición a enviar ayuda y material de emergencia a Libia. El líder norcoreano Kim Jong-un llegó a Rusia para reunirse con el presidente de ese país, Vladimir Putin. Kim Jong-un llegó hoy en la madrugada al territorio ruso para reunirse con Putin, en donde presuntamente se hablará sobre negociaciones de armas luego de 18 meses de guerra contra Ucrania. Rusia necesita nuevos suministros de municiones y proyectiles, por lo que acude a Corea del Norte, país que se ha enfrentado a años de sanciones internacionales por su programa de armas nucleares que carecen de todo, desde dinero en efectivo, alimentos, hasta tecnología de misiles. La reunión podría dar lugar a que Pyongyang se hiciera cargo de la realización de armas a las que las sanciones impuestas por las Naciones Unidas durante 2 décadas le han impedido acceder, especialmente para su programa de misiles balísticos con una capacidad nuclear, mientras que Pyongyang querría a cambio tecnología satelital o de propulsión nuclear para submarinos, además de ayuda alimentaria. Por su parte, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió que Corea del Norte pagará el precio si llega a un acuerdo de armas con Rusia, aunque no detalló estas posibles repercusiones, y es que Corea del Norte ya enfrenta las sanciones impuestas por Naciones Unidas y Estados Unidos por el programa de armas de destrucción masiva de Pyongyang. La Organización Internacional para las Migraciones afirmó que México y el Darién son las rutas migratorias terrestres más peligrosas del mundo. La inhóspita selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, otro lugar por donde pasan las rutas de la migración hacia Estados Unidos, registró 141 muertes documentadas de migrantes, mientras que la frontera entre Estados Unidos y México fue la ruta migratoria terrestre más peligrosa del planeta en 2022, con 686 muertos o desaparecidos durante ese periodo. El exasesor del expresidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, aceptó cooperar con la policía en investigaciones penales en contra de él y del exmandatario. Un juez de la Corte Suprema dictaminó que cumplía los criterios para un acuerdo de cooperación, por lo que se le otorgó casa por cárcel. Y es que Cid ha estado en el centro de varias investigaciones sobre el expresidente Bolsonaro, incluidas acusaciones de registros de vacunación falsificados y un plan para vender joyas caras entregadas a la administración del presidente derechista. Inició el juicio contra Google por presunto monopolio. Google se sentó en el banquillo de acusados desde este martes en un proceso con el que la justicia de Estados Unidos tratará de dirimir si el dominio aplastante del motor de búsqueda en Internet de la compañía se debe a su rendimiento o bien si detrás de este éxito hay prácticas ilegales. Una candidata demócrata a un escaño crucial en la Cámara de Representantes de Virginia, de Estados Unidos, se mostró en línea teniendo relaciones sexuales con su esposo.
Mientras tenía relaciones sexuales en la transmisión en directo por internet, Susana Gibson animó a los espectadores a pagarles con propinas por pedidos específicos. Una docena de videos de la pareja grabados en una plataforma se archivaron en septiembre de 2022, antes de que ella entrara en la carrera política, y fueron filtrados en las últimas horas sin su consentimiento. Gibson, por su parte, dijo que no la van a intimidar ni a silenciar, ya que los adversarios políticos están dispuestos a cometer un delito sexual para atacar su carrera. Salud Total presenta Pregunta a Yamir. Salud Total EPS. Seguimos fortaleciendo nuestro modelo de atención y servicio para continuar protegiéndote a ti y a tu familia. Porque tu salud no es a medias, debe ser total. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Juan Daniel Oviedo, candidato a la alcaldía de Bogotá, por el movimiento Con Toda por Bogotá. Con toda por Bogotá. ¿Qué quiere decir con toda? Bueno, con toda la energía, con todas las ganas y sobre todo con toda la verdad, que es lo más importante en hacer política y lo que quiere la gente. ¿Y por qué quiere ser usted alcalde de Bogotá? ¿Para hacer qué? Yo quiero ser alcalde de Bogotá, Yamil, porque creo que estamos representando la voz de muchas personas que quieren nuevas formas de gobernar la ciudad, en donde podamos ser capaces de hablar con la verdad, de escuchar, tomar decisiones basadas en evidencia y sobre todo que seamos capaces de resolver nuestros propios problemas sin incurrir en la polarización política que está caracterizando al país. Es decir, necesitamos administración y un liderazgo técnico que una a los diferentes actores que pueden hacer parte de las soluciones que necesitamos en la ciudad. Eso es lo que queremos para Bogotá y mucha gente es lo que quiere que suceda en la ciudad. Pero usted dice, doctor Oviedo, nuevas formas para gobernar a Bogotá. Es decir, que no le ha gustado la forma como ha gobernado la alcaldesa Claudia. No tanto eso, sino que cuando evaluamos la tendencia de los gobiernos distritales de las últimas 4 o 5 administraciones, siempre hemos visto una politización del debate de lo que sucede en Bogotá. Y esa politización tiene a veces mucho que ver con intereses posteriores. Yo quiero y queremos llegar con nuestra fuerza voluntaria a Bogotá a dejar un legado, no a llevarme trofeos de Bogotá que me sirvan para mostrarlos después en otras aspiraciones políticas. Queremos dejar un legado para Bogotá que sea recuperar la confianza y la capacidad de resolver nuestros propios problemas. ¿Y a usted qué le ha parecido la gestión de la alcaldesa Claudia? Bueno, en diferentes escenarios con total transparencia nosotros hemos calificado sobre 5 la gestión de la alcaldesa Claudia López con un 3,5. Nosotros creemos que ha habido cosas positivas para resaltar: el sistema distrital de cuidado, la respuesta social a la pandemia, el sistema de transferencias sociales y todas las políticas de fortalecimiento educativo en el distrito. Sin embargo, sabemos que hay cosas que no necesariamente salieron como previstas, como son el manejo de seguridad por poner a pelear a todo el mundo y no tener la capacidad de sentar en la misma mesa a la policía, a la rama judicial, a la ciudadanía y a la alcaldía para poder resolver el problema de seguridad en Bogotá, y también un poco la desconexión con la capacidad económica y con el empresariado de Bogotá, en donde necesitamos que se entienda que Bogotá debe recuperar su peso económico y su capacidad de generar empleo, porque esa es la principal fuente para que Bogotá sea una ciudad de oportunidades, no una ciudad de asistencias, sino una ciudad de oportunidades a través del empleo y la buena educación, que es el propósito claro que tenemos en nuestro programa de gobierno. Me parece que cuando usted dice pelear, se refiere a las diferencias que hubo durante el gobierno de la doctora Claudia con el presidente de la República. Pero... Y con la policía, y con la rama judicial, y con la fiscalía. Pero está bien ejercer autoridad, ¿no es cierto? Pero la autoridad, yo creo, Yamil, que ese es otro tema por el cual yo también quiero ser alcalde.
Porque la gente hoy piensa que la autoridad es de machitos, ¿sí? De hablar duro, de hablar fuerte y de hacer mala cara. Pero la autoridad es la legitimidad que uno se gana cuando tiene el prestigio de hacer las cosas bien y de poner a la gente a coordinar y a trabajar por un propósito común. Eso es gerencia, eso es liderazgo técnico, no necesariamente tener un vozarrón, ¿sí? Y hablar duro y decir que todos van a temer en ese tema, por ejemplo, en materia de seguridad. La autoridad es una legitimidad que se gana a partir de hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien implica trabajar en equipo, porque hoy, mientras todos pelean, estamos sufriendo una ola de inseguridad que nunca antes habíamos visto en Bogotá, por estar peleando. Entonces, por las peleas de arriba, los ciudadanos de abajo son los más afectados por la inseguridad en la ciudad. Eso no puede suceder. Y ese es el elemento fundamental que nosotros queremos transmitir, de que la seguridad no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de machitos, ni de superhéroes, es de poner los problemas sobre la mesa y ver cómo vamos a actuar diferentes partes para resolverlo. ¿Qué origina la inseguridad que está viviendo Bogotá? Bueno, la inseguridad que se genera en Bogotá, en primer lugar, tiene una explicación muy clara y es la lucha territorial de bandas criminales que están altamente asociadas con el comercio de droga en Bogotá, porque Bogotá está inundada de droga. Y por consiguiente, esa mayor cantidad de droga que está circulando en Bogotá ha generado que diferentes bandas tengan luchas territoriales. Entonces, lo que vemos hoy del hurto de celulares, de la extorsión a comerciantes que les cobran 10 millones de pesos al mes de vacuna, o del hurto a personas, o del hurto a vehículos, o de motos, o de bicicletas, es lo que uno llamaría coloquialmente el pan de cada día. Es para financiar el pan de cada día de esas organizaciones criminales. No es la esencia de lo que ellos están haciendo. Lo que están haciendo detrás es financiar una operación muy fuerte de comercio de drogas en la ciudad. Entonces, en esa lucha territorial hay 5 localidades ya, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme y Engativá, que están concentrando, todas vulnerables, están concentrando el 57% de los crímenes de alto impacto en la ciudad. Entonces, lo que nosotros queremos es estar allá los 100 primeros días en materia de seguridad, estar amaneciendo yo como alcalde en 100 puntos distintos de la ciudad, dando cuenta de cómo recuperamos los indicadores de seguridad. Pero además de eso, queremos usar la inteligencia de la policía para ir ante los objetivos de alto valor de esas bandas criminales, cabecillas, mandos medios, y lograr el desmantelamiento de esas bandas criminales que, como lo explicábamos, lo que sufrimos los habitantes de Bogotá es la financiación del día a día de estos criminales en Bogotá. Pero, doctor Oviedo, mire, el gran problema de Bogotá no es la pobreza. Claro que sí, pero lo más importante, y me da la oportunidad de decir, el gran problema de Bogotá, y por eso necesitamos buenos gobernantes y necesitamos liderazgo técnico, es que hay 3 problemas que están juntos, que son la pobreza, la mala movilidad y la inseguridad. ¿Sí? Porque la mala movilidad la sufren las señoras pobres de Bosa. Pero es que aparentemente, doctor Oviedo, la pobreza conduce a la inseguridad. En el muy largo plazo. Y Blattman, que es un economista muy famoso que va a venir en las próximas semanas, lo explica muy bien. Los choques económicos como los que sufrimos en la pandemia, que llevaron a mucha gente a la pobreza, no es que generen crimen de un momento a otro, sino que fortalecen esas tensiones que tenemos como sociedad. ¿Sí? Y por eso el choque económico que generó en Colombia, manifestación social. Y en Bogotá la gente salió a marchar por un sentimiento de agobio frente a tener hambre, a no tener empleo y a no tener educación, como también lo hicieron los jóvenes. Entonces, ese choque económico el que profundizó unas tensiones que ya venían generándose en Bogotá. Por consiguiente, la relación entre pobreza e inseguridad es una relación
de largo plazo. Por eso nosotros no nos conformamos con decir es que vamos a resolver la pobreza y vamos a generar empleo para que haya menos inseguridad. No, tenemos que atacar el problema de corto plazo, tenemos que ir a esas localidades, necesitamos más cámaras, más jueces, más fiscales, una nueva cárcel, gerencia del tema de seguridad. Y obviamente estamos comprometidos con la generación de 287.000 puestos de trabajo que van a sacar a mucha gente de la pobreza y por consiguiente a alejarlas de la probabilidad de que el hambre justifique cometer un crimen. Pero a ver, doctor Oviedo, realmente el problema de Bogotá es un problema de policía, ¿cree usted? Yo no creo. Lo acaba de decir. Yo no creo. El tema es importante, y eso es una cosa supremamente importante y por eso resaltamos la necesidad de un liderazgo técnico, porque una calle segura no solo es una calle que tiene un policía, la calle que tiene buena luz, el andén que funciona y no tiene alcantarillas sin tapa como en las que yo caí metido, o la calle de al lado no tiene huecos, ¿sí? También una ciudad segura es una ciudad que tiene empleo, que tiene emprendimiento, que tiene buena cultura, que tiene deporte para que los jóvenes no incurran en el microtráfico a temprana edad. Entonces necesitamos que Bogotá entienda que la seguridad es un tema multidimensional. No se trata de que llegue acá un machito a decir que es que tiene la fuerza de hacer sentir protegida a la gente, porque hoy, también lo decíamos, cuando la gente en Bogotá dice cómo sentirse más segura, resalta tres cosas: vigilancia policial, iluminación, que ya no lo está diciendo la gente, no nos lo estamos inventando, y la tercera es que haya programas de prevención de violencia y de consumo de sustancias psicoactivas en los colegios públicos y privados de la ciudad. Eso significa que queremos que la seguridad sea un elemento multidimensional y que no nos vengan a decir que con solo poner policías en cada calle, que es imposible porque ya sabemos que no nos van a dar más policías, vamos a hacer sentir más segura a la gente. Queremos que haya calles sin huecos, que haya andenes bien cuidados y que haya sobre todo una garantía de que siempre que haya un riesgo de inseguridad, la policía pueda actuar. Yo recuerdo un alcalde de Bogotá hace varios años que le preguntaron: ¿usted para qué quiere ser alcalde? Y él respondió: porque quiero ser el gran policía de Bogotá. Eso hace unos 15, 20 años. El gran policía de Bogotá. ¿No necesita Bogotá un gran policía? Claro que sí, pero ese gran policía como alcalde no es el que se viste de policía, ni el que ejerce la autoridad como la ejerce la fuerza pública. Es el que lidera y coordina y es capaz de hacer sentar en la mesa, como estamos tú y yo, a las diferentes partes que nos van a garantizar que los habitantes de Bogotá nos sintamos más seguros y respiremos aires de tranquilidad y no de incertidumbre como está pasando en este momento. Usted sabe, doctor Oviedo, que una señora sola no se atreve a salir de noche en Bogotá por el riesgo. No, mi mamá después de las 6 de la tarde, pues solo es que se vaya al sol y ella ya quiere estar en la casa. Entonces, en la casa. La pregunta: ¿qué va a hacer usted para que la mujer, bueno, obviamente los ciudadanos todos, pero una mujer pueda salir después de las 8 de la noche sin que le dé pánico después de comercial? ¿Qué hará usted, señor doctor Oviedo, para darle seguridad a los ciudadanos en Bogotá por la noche? Bueno, Yamil, me encanta cómo planteas esa pregunta porque no es solo cómo garantizamos la seguridad en general, sino también con un enfoque de género. Por ejemplo, ¿cómo vamos a garantizar que las mujeres se sientan más seguras? ¿Cómo vamos a garantizar que la población LGTBIQ+ se sienta más segura? Y eso queremos hacerlo con varias estrategias. La primera, tenemos que en el día tenemos que garantizar que los medios de transporte que más usan las mujeres, en este caso Transmilenio, sea seguro. En la noche queremos que Bogotá funcione 24 horas y por consiguiente vamos a garantizar la seguridad
Perdón, ¿va a haber Transmilenio 24 horas? Vamos a evaluar para que al menos uno de los 2 días del fin de semana Bogotá tenga Transmilenio funcionando 24 horas. Y además... Va a ensayar. Esa es la primera fase de la extensión de la jornada, porque lo que sí queremos, Yamit, es que entendamos que hoy, después de la pandemia, para que haya más seguridad, también necesitamos que Bogotá pueda generar más empleo. Y para eso, trabajar en contrajornada ¿qué va a ser hacer muy para importante. darle seguridad a Transmilenio? Bueno, para la inseguridad en Transmilenio, ¿qué estamos proponiendo? Nuestro proyecto Transmilenio Zona Segura, que aplica para los 100 primeros días, es que podamos tomar el pie de fuerza de la policía que tenemos en este momento y identificar a aquellos que están haciendo labores administrativas para poderlos reentrenar y sacarlos a la calle nuevamente y priorizar la presencia física de personal de la policía en todas las estaciones de Transmilenio, a las cuales vamos a fortalecer también las cámaras, y las cámaras no solo que están en las estaciones, sino también en los buses, y lo vamos a complementar con una aplicación de interacción ciudadana que se llama Boga, donde las mujeres van a poder simplemente a través de su teléfono reportar un intento de acoso o unas malas palabras que hayan recibido de otra persona, para que en la siguiente estación, como esto está georreferenciado, podamos reaccionar y garantizar la seguridad de las mujeres. ¿Y cómo hace usted para evitar la cantidad, por no decir miles, de personas que evaden el pago del pasaje? Que eso es lo más grave que tenemos en este sistema. Ya de 5 personas que en 2019 pagaban la tarifa, hay una que se fue a la moto y 1,5 que no están pagando por colados. Yo creo que más. Hoy estamos recibiendo casi la mitad de los ingresos que recibíamos antes de la pandemia. Ahí lo que necesitamos es que esa estrategia de mejor seguridad, con una estrategia de cultura ciudadana y con la presencia de la policía en cada estación, vamos a mitigar el fenómeno de los colados, y vamos, con esos recursos adicionales que recibimos, vamos a hacer que la tarifa sea incluyente en Transmilenio, porque Transmilenio está caro y por consiguiente necesitamos que los jóvenes vulnerables que justifican, lo cual no es justificable, colarse porque no tienen recursos, pues puedan acceder a subsidios personalizados para su tarifa. ¿Qué quiere decir incluyente? Que, por ejemplo, reconozcamos que una mujer cuidadora de persona con discapacidad que no puede ejercer su actividad profesional por cuidar a la persona con discapacidad y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, merece al menos tener su desplazamiento gratuito en la ciudad y poder tener un subsidio personalizado a través de la tarjeta individual que garantiza que ese subsidio solo la beneficia a ella. ¿Usted no es partidario de reajustar la tarifa de Transmilenio? No, porque sabemos que está cara y por consiguiente nuestra posición es, en lugar de ir a la fácil de la gratuidad, es corrijamos el problema del sistema hoy. Y para eso existen unos canales legales y el Plan Nacional de Desarrollo que nos permiten actuar con el gobierno nacional para poder disminuir el peso del déficit que tiene la tarifa de transporte. Pues el asunto es ese. ¿Usted cómo va a hacer para financiar el funcionamiento de Transmilenio si está dando gigantescas, inmensas pérdidas? Bueno, pues aprovechar la oportunidad que nos ha abierto el presidente de la República, que generosamente ha expresado su interés de evaluar escenarios para disminuir el peso de la tarifa en el presupuesto de los hogares en la ciudad, que ya está explícito en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso nuestra invitación al presidente es construyamos sobre lo que hay. Hay unos artículos que dicen que la nación puede entrar a cofinanciar el material rodante, es decir, los buses. Por eso. Entonces, en la medida en que la nación meta plata para los buses, tenemos que cargarle menos la plata de los buses a los usuarios. ¿A usted cree absolutamente indispensable el metro para Bogotá? Importantísimo, porque el futuro de Bogotá está en la multimodalidad. ¿El metro o el metro? Por donde vaya, pero que sea metro. No, por donde que vaya sea de no. calidad. Por donde vaya no. El metro ya fue adjudicado. Elevado. A superficie. Sí, señor. ¿Está usted de acuerdo? Claro que sí.
Ya tuvimos la oportunidad de caminar en 9 horas 45 minutos todo el trayecto. La gente está a la expectativa de esa primera línea de metro y la ciudad, en vez de estar soñando en otro metro, lo que tiene es que preparar el espacio en donde va a recibir la primera línea de metro. Tenemos que recuperar las zonas deprimidas, tenemos que hacer planes urbanísticos para que la ciudad esté bien cuando llegue y empiece a funcionar en abril de 2028 comercialmente la primera línea de metro de Bogotá. Pues es que si usted es elegido alcalde, a usted le corresponderá inaugurar el metro de Bogotá. Exactamente, y por eso somos el jefe de obra de la primera línea de metro de Bogotá, porque queremos que suceda en los cronogramas y que en septiembre del 2027, como lo establece todo el cronograma de la primera línea de metro, ya estemos viendo rodar vagones en pruebas técnicas para que entre comercialmente en 2028. Hablando, doctor Oviedo, de la primera línea, ¿qué va a hacer con la primera línea? No con la primera línea del metro, sino con la llamada primera línea. Bueno, lo que nosotros queremos es que aquí haya autoridad, como lo decíamos en materia de nuestro programa de seguridad anteriormente. Necesitamos que haya autoridad, pero también necesitamos que haya reconciliación, ¿ya? Que haya autoridad para perseguir a aquellos que están involucrados en actos criminales como los que sucedieron el sábado pasado en el calle La Gaitana en Suba. Porque si queremos recortar el dolor de la manifestación social, lo tenemos que hacer garantizando que no vuelva a repetir y que no haya riesgos de que esos tipos de actos se repitan. Y por consiguiente, la justicia debe, como lo ha hecho, que ha identificado quiénes estuvieran infiltrados como criminales en esa primera línea, debe responder claramente por judicializar a esas personas. Pero detrás de eso, que es un problema en donde tenemos que actuar con mucha autoridad, necesitamos actuar en un ejercicio de reconciliación. Hoy los jóvenes, la mayoría de ellos, como consecuencia de lo que pasó en la manifestación social entre 2019 y 2023, no reconocen a la policía como fuerza legítima para el ejercicio de la autoridad y la seguridad en Bogotá. Y lo que no puede pasar también es que adultos, como ya sucede, y jóvenes en el futuro, crean que es mejor ejecutar justicia de mano propia. Hoy el 54% en la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos?, de personas en Bogotá considera que la justicia a mano propia es una opción. Eso sería un retroceso muy importante como sociedad, porque no podemos permitir que la gente se alegre de que alguien capture personalmente a una persona que está intentando robar su vehículo, lo amarre al bumper y lo arrastre 3 cuadras para que la gente aplauda y diga que eso es lo que se hace con los ladrones. Porque somos un Estado social de derecho y la autoridad y el manejo de la fuerza debe hacerse por parte de quienes tienen esa competencia y en este caso es la policía. Por consiguiente, sí tenemos que sentar a los jóvenes y a la policía y definir cómo vamos a garantizar que lo que pasó en la manifestación social no repita, que garanticemos que haya una mano implacable en contra del maltrato policial, pero que también haya una mano implacable contra el irrespeto al uso de la fuerza por parte de la policía. Por eso es que siempre decimos, la seguridad es con cabeza y con corazón. El pico y placa, ¿le gusta? El pico y placa es la respuesta facilista a resolver el tema de congestión en Bogotá. Prohibir es lo más fácil, ¿sí? Cuando uno tiene la capacidad de establecer normas de comportamiento, prohibirte a ti salir mañana para que no congestiones la ciudad es lo más fácil, sin importar cuáles sean tus necesidades o tus intereses. Por consiguiente, nuestra propuesta es que en 4 años logremos zafarnos, como dicen los jóvenes, del pico y placa y pensar en medidas mucho más inteligentes de cómo controlar la congestión. Primero, recuperar la exención del pico y placa para el carro compartido. Incentivar públicamente el uso del carro compartido. Pero al mismo tiempo lograr que tengamos más plataformas que nos recomienden mejor los desplazamientos en la ciudad. Esa opción del carro compartido, eso no se ensayó y no funcionó, eso fue un desastre. Sí funcionó.
he conocido un desarrollo de aplicación que se generó en el marco del carro compartido, y los jóvenes, las empresas piden que se recupere la excepción al pico y placa del carro compartido, porque ya a mí, algo que es importante también compartirle a todos los televidentes es, el mundo de hoy es el mundo de las plataformas colaborativas. Es decir, doctor Uribe, si usted es elegido alcalde de Bogotá, acabará con el pico y placa. Durante los 4 años encontraremos el camino correcto para que Bogotá sea capaz de autorregular con información su gestión de tráfico. Durante los 4 años quiere decir, desde el día en que comience a gobernar, comienza el proceso de desmonte del pico y placa. Exactamente, tanto es así que Bogotá ya está preparado para implementar medidas que aplican las grandes ciudades del mundo, como son los cargos por congestión, que no son pagar por usar las vías, simplemente es regular, como sucede con la tarifa dinámica de los vehículos de plataformas, es regular si en un momento y en una zona de la ciudad es rentable salir con el carro o, por ejemplo, usar un medio alternativo de transporte. Entonces, en la medida en que la tecnología nos permite gestionar mejor la información, lo que queremos es que en lugar de tener un pico y placa solidario que solo lo pagan los afortunados en Bogotá, que es un cargo por congestión, tengamos la posibilidad de que muchas personas o todos los usuarios de movilidad podamos regular nuestras demandas de medios de transporte en función de la información disponible y lo que sea más rentable para satisfacer nuestras necesidades, porque en Bogotá, Yamit, lo importante es que la movilidad ya no es un lujo. Es una plataforma para ejercer derechos al trabajo, a la salud, a la educación e incluso al esparcimiento. Doctor Uribe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yamit, por esa oportunidad. Usted ha sido muy amable. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Gobierno busca gratuidad en la educación. Radica proyecto en el Congreso. Presidente tendría facultades especiales para buscar financiación para la gratuidad en la educación. Millonaria ayuda para lucha antidrogas, anuncia Estados Unidos. Ultimátum de la Fiscalía a Nicolás Petro. Su ex esposa, Day Vázquez, tendrá inmunidad penal. Ex viceministro de Defensa está dolido, dice ministro de Defensa en respuesta a denuncia de presunta corrupción en su cartera. Un general de la Fuerza Aérea estará en mesa de diálogos con disidencias. Corte Constitucional ordena a Fiscalía acelerar procesos de extinción de dominio. Chocan el presidente y la alcaldesa por la reserva Van der Hamen. Se agrava derrumbe en las ventas del comercio. En Colombia hay 15 millones de hectáreas de tierra fértil que no se usan, revela ministra de Agricultura. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El gobierno radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley estatutaria con el que busca garantizar el derecho fundamental a la educación en todos los niveles. Que levante la mano quien esté en contra de la educación como un derecho fundamental para los niños y las niñas de Colombia. Un llamado que no fue respondido. Así inició la radicación del proyecto de ley estatutaria para convertir la educación en un derecho fundamental desde los 0 años. El documento presentado hoy en la Comisión Primera de Cámara de Representantes tiene 36 artículos y sus bases están en pasar a derecho fundamental todos los niveles educativos, incluyendo la educación superior. También hay un componente de obligatoriedad que, de aprobarse la ley, aplicaría inicialmente en los grados 10º y 11º. Lo que plantea esta ley es organizarlo todo desde educación inicial a educación superior para que pueda recibirse los privilegios de una buena educación en todo el país. Ese derecho se extenderá también a víctimas del conflicto armado, personas privadas de la libertad y el campesinado. Es fundamental que el sector pueda tener una inversión muchísimo más
ambiciosa que lo que ha recibido en los últimos años. La gratuidad es un compromiso del que ya se había hablado y en el documento ratifican que iniciará en las universidades públicas del país y progresivamente se extenderá a otros niveles. Sobre los reparos realizados por algunas universidades privadas en materia de calidad y posmedia del documento, la Asociación Colombiana de Universidades aclaró que la mayoría de instituciones están conformes con el articulado. La única educación que realmente transforma al ser humano es la educación de calidad. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso. Mientras tanto, los congresistas se preparan para dar fecha al primer debate en el legislativo. El tema de la educación sea un eje del gran acuerdo nacional. En el documento también establecen facultades extraordinarias al presidente de la República para que expida normas que determinen las fuentes y esquema de financiación, plazos para materializar el derecho y rutas de articulación entre los distintos niveles de educación. Estados Unidos ofreció una millonaria ayuda a Colombia para la lucha contra las drogas. El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, firmó el acuerdo. Noticentro 1 CMI conoció detalles de la visita del ministro de Justicia Néstor Osuna y del director de la Policía General William René Salamanca y también del director de la Policía Antinarcóticos General Nicolás Zapata a Washington. Los oficiales de la policía autorizados por el presidente de la República Gustavo Petro firmaron un acuerdo entre ambos países de una ayuda por valor de $487 millones para Colombia en 2024. El preaprobado estaba pendiente hasta que saliera el informe sobre cultivos de coca publicado ayer, donde se reveló que aumentó a 230.000 hectáreas. Sin embargo, en una tarea del general Salamanca, se expuso con el ministro de Justicia la nueva política antidrogas, visto bueno que le dio el gobierno de Estados Unidos. El próximo jueves y viernes habrá una cumbre contra el fentanilo en Medellín, donde se conocerán más detalles del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos. Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a Noticentro 1 CMI que la entidad está revisando la colaboración con la justicia de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ante posibles incumplimientos. Para lograr su libertad, Nicolás Petro se comprometió a declarar sobre una supuesta violación de los topes de la campaña del presidente Gustavo Petro, a revelar cómo recibió la plata que terminó lavando y a hablar sobre la contratación en la gobernación del Atlántico. Sin embargo, aunque parecía que su acuerdo con la Fiscalía estaba listo, con el paso de los días aún no se define si logrará culminar con la negociación e incluso hoy estaba citado a un nuevo interrogatorio al cual no asistió bajo la excusa de que cambió de abogado. En ese sentido, la Fiscalía está evaluando si ha sido efectiva la colaboración de Nicolás Petro y cómo le podría dar el acuerdo o negárselo. Por el lado de su expareja Day Vázquez, su acuerdo está casi listo y solo faltaría el aval del fiscal general Francisco Barbosa y posteriormente que un juez de control de garantías lo legalice. Como parte de esta investigación, también la Fiscalía citará interrogatorio al hijo del turco Ilsaka, quien habría sido una de las personas que le entregó dinero en efectivo a Nicolás Petro bajo la promesa falsa de que llegaría a la campaña presidencial. Como una expresión de dolor, catalogó el ministro de Defensa Iván Velásquez las acusaciones del general en retiro y ex viceministro de la cartera Ricardo Díaz sobre presuntos actos de corrupción. Para el ministro de Defensa Iván Velásquez, las acusaciones de hechos de corrupción denunciados por el ex viceministro de esa cartera, general en retiro Ricardo Díaz, es cuestión de chismes y de dolor. Es una expresión clara de dolor por no continuar en el cargo. Son casi 8 páginas de la revista en chismes, en comentarios de estos que resulta como tan, además, insustancial hacer referencia. Desmintió también a la alto oficial, quien aseguró en su momento que le ofrecieron 700 millones de pesos para favorecer la compra de unos helicópteros. Que me lo dijo a mí no es cierto. Y además debió decirlo a la Fiscalía, porque eso configura de manera directa el delito de cohecho, porque basta con ofrecer para que ese delito se tipifique. Reconoció que una periodista es su socia. Es una corporación efectivamente que fundamos con mi hijo, con Cecilia Orozco. Las declaraciones se dieron luego de un debate de control político por la inseguridad y la violencia en la Comisión Segunda del Senado.
La Procuraduría realizó una inspección en el Ministerio de la Defensa para recoger material probatorio relacionado con las denuncias del exviceministro Ricardo Díaz. El exviceministro de Defensa, quien dejó su cargo hace 3 meses, aseguró que fue presionado y que recibió ofertas inapropiadas para la compra de helicópteros. Un general de la Fuerza Aérea fue designado por el gobierno para las negociaciones con las disidencias de las FARC. Se trata del brigadier general Danish Adey Forero Camacho, oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quien fue elegido por el gobierno para dialogar con las disidencias de las FARC. En este momento ya está designado, está avalado por el gobierno nacional. Esperamos entonces que esta persona participe activamente en lo que será esta mesa de negociación. ¿De quién se trata? Es el brigadier general Danish Forero. El nuevo observador y asesor militar tiene una experiencia de 30 años. La trayectoria es un oficial de más de 30 años de servicio a la patria, con todas las condiciones, tanto personales como profesionales, para representar los intereses de las fuerzas militares y, por supuesto, de nuestra patria colombiana. Es inminente entonces la instalación de la mesa de diálogo con las disidencias de Iván Mordisco. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, condenó los ataques de las disidencias del llamado Estado Mayor Central de las FARC en el Valle del Cauca y dijo que pese a la violencia es inminente la instalación de la mesa de conversaciones con ese grupo. Repudio por los ataques del llamado Estado Mayor Central expresó el alto comisionado para la paz. Nosotros a todos los grupos armados, entre ellos el Estado Mayor Central de las FARC, les hemos manifestado claramente. Este gobierno no requiere manifestaciones de fuerza para ser escuchados. Llegar a una mesa de conversaciones de paz con alientos de capacidad militar en nada contribuye a generar un ambiente de credibilidad a la paz. El próximo 17 de septiembre se reunirán las 2 delegaciones de paz del gobierno y del Estado Mayor Central de las FARC para definir la fecha del inicio de la mesa de conversaciones. Una mesa que estaría instalada a más tardar en una semana. Frente al Estado Mayor Central de las FARC, el próximo 17 iniciamos una segunda ronda de conversaciones para definir la fecha de instalación de la mesa de conversaciones de paz con este movimiento que se erige como actor político. De la misma manera, con las FARC Segunda Marquetalia esperamos avanzar en un escenario de conversaciones sociopolíticas a partir de unas iniciativas que estamos en proyección de discusión con ellos. El comisionado dijo que el gobierno ha exigido a los grupos armados garantizar la movilidad de los electores y los candidatos de cara al proceso electoral de octubre. Lo que hoy estamos viviendo de operaciones de violencia en diversas regiones del país no es nuevo. En los últimos años se ha perpetuado diversas dinámicas de violencia y que han interferido en el desarrollo de las elecciones. Esta no es la excepción, pero la búsqueda desde la Oficina de Paz es que todos los grupos armados en campo y ciudad manifiesten públicamente su compromiso de respetar la libre participación de los ciudadanos y la libre movilidad de los candidatos. Al instalar la misión Paz para el territorio de la Sierra Nevada, el comisionado dijo que la violencia no es el camino para presionar la paz. La Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía que adelante un plan para evacuar los procesos más antiguos de extinción de dominio. Instará a esa autoridad para que diseñe y ejecute un plan de acción para evacuar los procesos de mayor antigüedad y para que en lo sucesivo se abstenga de mantener la vinculación de un ciudadano a un proceso de etapa inicial durante un tiempo excesivo que impida a este ejercer sus derechos de defensa de forma plena. La Corte hizo el llamado al evidenciar irregularidades en el caso de un hombre que fue capturado en 2019 tras ser vinculado en un proceso penal por lavado de activos. Desde ese año el investigado ha pedido explicaciones formales a la Fiscalía sobre su situación, pero han pasado 4 años sin que el ente acusador tome una decisión. De hecho, continúan en la etapa inicial de su proceso de extinción de dominio. Nuevo choque entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, esta vez por la ampliación de la avenida Boyacá, proyecto que atraviesa la reserva Thomas van der Hamen. Bogotá quiere ampliar la avenida Boyacá hasta Guaymaral para descongestionar el norte. La CAR ya autorizó la sustracción de 20 hectáreas de la reserva Thomas van der Hamen, pero este viernes habrá una audiencia clave para definir si otorgan o no la licencia ambiental.
Si prolongan la avenida Boyacá a través de la Reserva Forestal del Norte que este gobierno piensa consolidar, acaban la Reserva Forestal Thomas van der Hamen, la Reserva Forestal del Norte. Yo sí quisiera saber qué le hizo Bogotá al gobierno nacional y al presidente Petro. Quieren parar la avenida Boyacá con un argumento falaz, no es cierto, no es ambientalismo, es saboteo. La idea es hacer de la Boyacá una vía de 12 carriles que atravesará la reserva en 2 tramos. La ampliación de la Boyacá está generando que zonas que eran destinadas para la restauración ecológica en un plan de manejo ambiental se pierdan. La intervención afectará el 1.49% de la reserva van der Hamen. En Noticentro 1 CMI hacemos una pausa y regresamos en instantes con el desarrollo de las siguientes noticias. Crisis humanitaria en el Darién por migración será analizada en cumbre internacional. Ministro de Salud reclama a contratista por retrasos en obra del Hospital de Arauca. Personería de Bogotá denuncia falta de atención médica para población femenina en centros de reclusión. Los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos se reunirán en Cartagena para analizar la crisis humanitaria ocasionada por los millares de migrantes que a diario llegan al tapón del Darién. Eso fue lo que dijo el canciller Álvaro Leiva. La cumbre, que será convocada por el gobierno nacional, tendrá participación de Estados Unidos y Panamá para evaluar la situación de derechos humanos en la que se convirtió la migración que afecta al tapón del Darién, frontera entre Colombia y Panamá. Naturalmente hay dificultades de acuerdo a cada realidad nacional. Panamá tiene una circunstancia que la ha llevado inclusive a pensar que lo mejor es cerrar la frontera. Hay unas tripartitas, reuniones que son Estados Unidos, Panamá y Colombia, viendo a ver cómo se consiguen unas rutas especiales para transitar, aún con autorización si es necesario, porque ya lo del tapón del Darién no es un tema de migración, sino de derechos humanos. Dice el canciller que además de esta reunión tripartita, la Conferencia Internacional de Migración debe ser convocada en fecha por definir por los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro. La Sala Plena del Consejo de Estado eligió hoy como nueva auditora general de la República a la contadora pública Anaime Barón. La nueva auditora es especialista en finanzas públicas. Laboró en la Gobernación y en la Contraloría de Boyacá, en las alcaldías de Nopsa, Firavitoba y Puerto Boyacá, y se desempeñó como Contralora de Bogotá. El personero de Bogotá, Julián Pinilla, alertó por la ausencia de servicios de salud para más del 50% de las mujeres detenidas en centros penitenciarios de la ciudad. Además de las múltiples alertas que ha lanzado la Personería de Bogotá por el hacinamiento del 150% en estaciones de policía, se suma la falta de servicios de salud para mujeres. Hay unos riesgos con algunas enfermedades crónicas como VIH, como cáncer, como tuberculosis, que requieren una atención prioritaria, que requieren un tratamiento específico que no se está brindando en muchos casos. Más del 50% de mujeres pues no cuentan con una asistencia debida en salud. El compromiso de las autoridades no solo es mejorar sus condiciones en estos centros de reclusión, sino también garantizar sus derechos constitucionales. Hoy en la Cámara se dio un choque entre el representante David Racero del Pacto Histórico y Gercel Pérez de Cambio Radical por la situación jurídica que enfrenta el detenido ex senador Arturo Char. Todo inició porque David Racero del Pacto Histórico lanzó dardos por la situación del ex senador y expresidente del Congreso, Arturo Char. Miembros que se sientan junto a nosotros, que se sientan en estas mismas sillas, que presiden mesas directivas, terminen cayendo en la desgracia justamente por la sabiduría de la Corte Suprema de Justicia por un delito electoral. Por un delito electoral. Lo que poco ya se habla, la merlanopolítica. El senador Arturo Char inmediatamente conoció lo que había dictado la Corte. Se vino para Colombia, se vino para Barranquilla y vino a poner el pecho. Todas las bancadas del Senado se comprometieron a cuidar el lenguaje y a ser respetuosas con sus compañeros. Esto en un intento de abrir paso al acuerdo nacional que propone el presidente Petro. La senadora Clara López Obregón leyó una inesperada proposición en la plenaria del Senado, respaldada por todas las bancadas de gobierno y oposición para evitar las agresiones verbales durante las deliberaciones del Congreso.
para iniciar la contribución del Senado de la República al Acuerdo Nacional, los senadores y las senadoras de la República de todos los partidos y movimientos políticos en esta corporación legislativa, acordamos cuidar la palabra para que el respeto caracterice todas nuestras deliberaciones. La bancada multipartidista prometió extender el pacto de no agresión a los medios de comunicación y las redes sociales. Fracasó una conciliación en la Corte Suprema entre el expresidente Andrés Pastrana y el senador Iván Cepeda. El senador es investigado preliminarmente por la Corte por este trino que publicó en mayo. Pastrana habría recibido dinero de los paramilitares para su campaña presidencial. Eso explicaría por qué en su complaciente gobierno el paramilitarismo se fortaleció como nunca antes. Ambos tuvieron la oportunidad de llegar a un acuerdo para que el expresidente retirara la denuncia que motivó la indagación, pero esto pasó hoy. Debe quedar totalmente claro que no ha habido ninguna conciliación. Él es el que tiene que ir a responder ante la justicia, no yo. No se ha presentado ni una prueba con relación a eso, porque además no la hay. Que nosotros fortalecimos el paramilitarismo, tuvimos la oportunidad de explicarle cómo posiblemente el gobierno que más ha combatido el paramilitarismo fue mi gobierno. El 22% de los vehículos de la policía en Bogotá están fuera de servicio. La mitad de ellos están parqueados por falta de revisión técnico-mecánica. El distrito asegura que ha invertido 36.000 millones de pesos en la flota y que solo el 10% está en mantenimiento. La seguridad es el dolor de cabeza de los bogotanos y a la falta de uniformados ahora se suma que el 22% de los carros y las motos de la policía están fuera de servicio. Que de 6.800 vehículos, 1.500 estén por fuera de servicio, pues es un problema muy grande para que la policía pueda hacer bien su trabajo. Lo increíble es que la mitad de estos vehículos están parqueados porque no tienen revisión técnico-mecánica. ¿Qué puede hacer un policía de un cuadrante si no tiene una moto? O si hay una moto por cada 5 o 6 policías. El distrito asegura que invirtió 36.000 millones de pesos en la flota de la policía y que solo el 10% está en mantenimiento. En Noticentro 1 CMI hacemos una pausa y regresamos en instantes con el desarrollo de las siguientes noticias. Disminuyen ventas del comercio en agosto, dice Fenalco. Hay 15 millones de hectáreas productivas sin usar, dice ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. En medio de choques entre derecha e izquierda se aprueba en primer debate la reforma que resucita la mesada 14 para los pensionados de las Fuerzas Armadas. En Libia van 10.000 personas desaparecidas y 5.000 muertas luego del paso de la tormenta Daniel. Kim Jong-un llegó al territorio ruso y de otra parte pidieron abrir un juicio político contra el presidente de los Estados Unidos. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. Cerca de 10.000 personas han desaparecido al este de Libia a causa de las devastadoras inundaciones provocadas por el temporal Daniel, según cálculos de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los primeros balances, tanto gubernamentales como de ONGs, cifran los fallecidos hasta el momento en más de 5.300. Quedaron heridas 7.000 personas y hay reporte de más de 6.000 desaparecidos. Kim Jong-un llegó hoy en la madrugada al territorio ruso para reunirse con Putin, en donde presuntamente se hablará sobre negociaciones de armas luego de 18 meses de guerra contra Ucrania. Rusia necesita nuevos suministros de municiones y proyectiles, por lo que acude a Corea del Norte. Los diputados republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cumplieron con su amenaza. El líder republicano del Congreso, Kevin McCarthy, ha ordenado abrir una investigación para el procesamiento político o impeachment contra Joe Biden. Fenalco Jaime Alberto Cabal reportó un desplome de las ventas del comercio minorista durante agosto. De acuerdo con la bitácora económica de Fenalco, el 82% del comercio minorista en el país reportó disminución en sus ventas durante el mes de agosto del presente año. Los resultados negativos no se observaban desde la pandemia, donde gran parte del comercio registró pérdidas por la caída de la demanda. Para 2023, las ramas de actividad más afectadas fueron vehículos, confecciones y calzado.
Las altas tasas de interés, los niveles de inflación y la volatilidad en la tasa de cambio sigue afectando el consumo de los hogares en el país. Se pide desde FENALCO medidas al gobierno, entre ellas reducir la tasa de usura, hoy en niveles del 42,05%. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, reveló que no se produce nada en 15 millones de hectáreas de tierra e instó a respaldar la política de compra de tierras del gobierno nacional. En el debate de control político sobre la reforma agraria, el gobierno defendió la compra de tierras al señalar que, de acuerdo con cifras del Agustín Codazzi, en 15 millones de hectáreas con actividad productiva no se hace nada. Se mantiene la iniciativa de una mejor distribución y hacer más productiva la tierra, que hoy está concentrada en unos pocos. La discusión que yo sí no puedo sostener es la que me quiere obligar a dejar la tierra muerta. Estamos en el siglo XXI. La propuesta es: produzcamos la tierra, vuelvo desde el origen. Nosotros queremos que la tierra en Colombia produzca alimentos y que eso jalone la economía. Hoy se desarrolla actividad en 6 millones de hectáreas productivas que representan 64,8 billones de pesos del Producto Interno Bruto. Llegando a cifras sin uso, esa cifra podría duplicarse. ¿Qué pasaría si desarrollo esas 15 millones de hectáreas más que tengo allí sin hacer nada? Y no estoy diciendo que las va a desarrollar el Estado. Esto no es estatal, esto no es un proyecto socialista. Finalmente reiteró que los decretos que estudia el gobierno serán concertados con todas las partes. La derecha y la izquierda se presentó en el Congreso durante el trámite en primer debate de una reforma constitucional para restablecer la mesada 14 para más de 200.000 pensionados de la fuerza pública. Todos los 20 senadores que asistieron a la sesión de la Comisión Primera del Senado estaban de acuerdo en restablecer la mesada 14 para los pensionados de la fuerza pública, pero el polvorín lo estalló un antiguo comandante de las FARC, el senador Julián Gallo, quien a nombre de esas extinguidas guerrillas respaldó el proyecto. No puedo más que manifestar nuestro apoyo entusiasta a este proyecto que hace un justo reconocimiento al sacrificio que hacen hombres y mujeres integrantes de la fuerza pública. Le respondió muy duro la senadora uribista María Fernanda Cabal. Quienes crearon toda una estrategia de guerra política y jurídica ahora aman a los militares y aman a la policía. Alexander López, María José Pizarro y Aida Quilcué, de la bancada del Pacto Histórico, replicaron a la senadora Cabal. Se produjo un fuerte enfrentamiento ideológico entre la izquierda y la derecha. Realmente a mí lo que me preocupa es que muestra que realmente hay una fractura social y no solo política muy grande en Colombia alrededor de esta situación de confrontación. El senador Alejandro Carlos Chacón, en tono irónico, dijo que cuando los congresistas están de acuerdo es cuando más pelean. Ojalá entendamos que aquí estamos de acuerdo y que cuando uno está de acuerdo no pelea, pero aquí en el Congreso a veces, estando de acuerdo, también se pelea. El proyecto finalmente fue aprobado por 20 votos a favor y ninguno en contra en el primero de los 8 debates necesarios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,95% a 1.083 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió, con una valorización de 10,64% a 260 pesos. La acción de Semargos fue la que más cayó, con una pérdida de 4% a 3.941 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,8% a 14.700 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.993 pesos con 53 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.870 pesos y la venden en 3.930 pesos. Un euro cuesta 4.275 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.52. El azúcar se transó en 26,76 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $88.75. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $91.96. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.453 pesos.
Noticentro 1 CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Pasto. Estos son los resultados. Si las elecciones para la alcaldía de Pasto fueran mañana, ¿qué tan probable es que usted vote? Definitivamente sí votaría, 76%. Probablemente sí votaría, 24%. Pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Pasto, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Nicolás Martín Toro Muñoz del Movimiento Alianza Ciudadana, 30%. Mario Ernesto Enrique Chenas del Movimiento Vamos Pasto Vamos, 12%. José Luis Guerra Burbano del Movimiento Salvación Nacional, 10%. Nilsa Rocío Villota Rosero de Pasto con Carácter, 8%. Jimmy Padreros del Pacto Histórico, 3%. José Achicanoy del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, 3%. Mario Alejandro Viteri Palacios del Partido Alianza Verde, 3%. Voto en blanco, 8%. Ninguno, 4%. No sabe, no responde, 15%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Chicago Fire. Feliz noche.